rosa salmón y tenía unos ojos de plástico negros y brillantes. Pero ya ni se acordaba de cuándo fue así. Para él Tito siempre había sido gris y descolorido, con una oreja que de tanto chupeteo se le había quedado torcida. Se le cayeron los ojos y durante un tiempo tuvo 2 agujeritos en la cara. Pero la mamá de Jack, que era enfermera, le cosió unos botones para reemplazar las cuentas de plástico que había perdido. Esa tarde, cuando Jack volvió de la guardería, encontró a Dito sobre la mesa de la cocina, envuelto en una bufanda de lana, esperando a que él le quitara el vendaje que le tapaba los ojos. Su mamá incluso había escrito un informe médico. Tito Jones, operación, coser botones, cirujana, mamá. Desde que tenía 2 años, Jack nunca se iba a la cama sin su cerdito, lo que a veces causaba problemas porque cuando llegaba la hora de acostarse, Tito casi nunca aparecía. A veces los papás de Jack tardaban mucho en encontrarlos y al final salía de los sitios más insospechados, de unos tenis o de una maceta. Pero ¿por qué lo escondes, Jack?, le preguntaba mamá cada vez que se encontraba o que encontraba a Dito acurrucado en un cajón de la cocina o debajo de un cojín del sofá. La respuesta era un secreto entre Jack y Dito. Jack sabía que a su muñeco le gustaban los rincones acogedores donde podía acurrucarse y dormir. A Dito le gustaba hacer las mismas cosas que Jack. Por ejemplo, meterse a gatas debajo de matorrales o en pequeños escondites, y también que lo lanzaran al aire. A Jack le gustaba que lo lanzara papá y a Dito que lo lanzara Jack. A Tito no le importaba ensuciarse ni caer por error en un charco siempre que Jack y él estuvieran pasándola bien juntos. Un día, cuando Jack tenía 3 años, metió a Tito en el bote de reciclaje. Había oído a mamá decir que aquel bote era para reciclar y esa palabra tan rara que no conocía lo hizo pensar en una bicicleta. Así que esperó que ella saliera de la cocina y metió a Dito en el bote creyendo que cuando le pusieran la tapa el muñeco podría dar vueltas en bici. Mamá se rió mucho cuando él le confesó que no paraba de asomarse al interior del bote porque intentaba pescar a los objetos que habían adentro dando vueltas. Entonces ella le explicó que reciclar no tenía nada que ver con andar en bicicleta. Las cosas que metían en aquel bote se las llevaba para convertirlas en otras cosas, de modo que pudieran tener una vida nueva. Como es lógico, Jack no quería que Dito se marchara ni que lo convirtieran en otra cosa, así que nunca volvió a meterlo en el bote de reciclaje. Tito vivía muchas aventuras y eso le daba un tufillo muy interesante que a Jack le encantaba. Era una mezcla de olores, el de los sitios que había visitado, el de la cueva tibia y oscura debajo de las sábanas de Jack, y de un poquito de la fragancia del perfume de mamá, porque ella también abrazaba y le daba besos a Dito cuando iba a darle las buenas noches a su hijo. De vez en cuando mamá decidía que Dito apestaba un poco más de la cuenta y que necesitaba un lavado a fondo. La primera vez que metió a Dito en la lavadora, Jack se tumbó en el suelo de la cocina y se puso a gritar de rabia y de angustia. Mamá intentó explicarle que el cerdito se le estaba pasando genial girando en el tambor, pero Jack no la perdonó hasta que esa misma noche Tito volvió a la cueva de debajo de las sábanas, seco, suave y oliendo a detergente para ropa. Jack pronto se acostumbró